Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. Continúo hoy con el segundo de la serie de podcasts, exponiendo en toda su extensión capítulos puntuales de mi último libro, El escándalo del cristianismo, del cual, como lo recordaré sistemáticamente al comienzo de cada uno de estos podcasts más particulares, hice una reseña panorámica y general en las dos conferencias del lanzamiento en el en vivo que pueden escuchar también aquí, en nuestro canal. Corresponde hoy el turno al capítulo que aborda la controvertida teología liberal, que podemos muy bien introducir con el siguiente pasaje del Evangelio. Jesús les contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29. La expresión teología liberal lleva a la gran mayoría de los creyentes que participan de forma activa y comprometida en las actividades propias de la Iglesia y que constituyen las múltiples asambleas o congregaciones cristianas alrededor del mundo a ponerse en guardia y recibir con muchas reservas y con actitud crítica todo lo que provenga de esta forma de teología. Y si bien los teólogos liberales no han dejado de hacer aportes constructivos a una mejor comprensión de la fe y de las dinámicas que involucra, las prevenciones hacia ellos están plenamente justificadas por parte de las iglesias conservadoras, al punto que la percepción generalizada que los creyentes que forman parte del grueso de la iglesia tienen hacia los teólogos liberales es que con amigos así, al cristianismo no le hacen falta enemigos. La teología liberal no es más que la versión teológica del racionalismo filosófico que dominó gran parte de la era moderna a partir de la Revolución Francesa. Como tal, la teología liberal se caracteriza por la confianza en el hombre, el retorno a una libertad sin trabas, la fe en las posibilidades de la ciencia, el fuerte énfasis en lo natural y humano en contraposición a lo sobrenatural y lo divino, y la aceptación del raciocinio o pensamiento discursivo como el método fundamental y el árbitro final en el establecimiento de la verdad. Valga decir que ninguno de estos rasgos es en sí mismo contrario al Evangelio, sino que todos ellos, en su justo lugar y proporción, pueden incluso haber sido fomentados, impulsados y facilitados por él, pero siempre matizados por la subordinación de todos ellos a la revelación contenida en la Biblia, en la medida en que ésta siempre ha constituido para la Iglesia el último tribunal de apelación sobre todos los asuntos relacionados con la fe y la práctica cristiana. Sin embargo, la teología liberal se dejó seducir tanto por estas tendencias que terminó promoviendo una libertad sin restricciones respecto de toda otra fuente de autoridad diferente a la razón. Y cayó de este modo en la tiranía de la razón, confundiendo la verdadera y constructiva libertad promovida por el cristianismo auténticamente bíblico con el destructivo libertinaje propio de la modernidad, de donde incluso la ética cristiana clásica, dado que la ética fue prácticamente el único aspecto del cristianismo que la teología liberal consideró digno de conservar y discutir seriamente por parte de los teólogos, fue reinterpretada para acomodarla a los nuevos tiempos, razón por la cual la primera idea que viene a la mente del cristiano raso ante la mención de los teólogos liberales es la de la laxitud, las concesiones y el relajamiento moral dentro de la iglesia. Y tal vez la segunda idea que en las iglesias se tiene de la teología liberal y de quienes la cultivan es la de personajes que, profesando ser cristianos,
y diciendo en muchos casos representarlo, son completamente distantes y ajenos a la vida comunitaria de la Iglesia, envanecidos, enclaustrados y extraviados por completo en el campo de la academia, apacentándose entre especialistas, y que ven prácticas como la comunión, la oración y la adoración con condescendiente actitud de superioridad, estando ya ellos por encima y exentos de estas prácticas imperativas para el resto de creyentes que no ostentan su nivel de preparación. He aquí las razones de mis declaradas prevenciones hacia la academia que hice en el prefacio de este libro. En realidad, todos los cuestionamientos a los que la teología liberal se hace merecedora surgen fundamentalmente de su actitud hacia la Biblia, como lo advirtió Calvino. Cuando no se tiene en cuenta la palabra de Dios, se pierde todo el temor que se le debe. Porque si hay un aspecto compartido por todos los teólogos liberales, es el poner en tela de juicio a la Biblia como palabra de Dios. Así, la doctrina de la inspiración divina de la Biblia, y no propiamente la mayor o menor erudición alrededor de ella, es el punto de inflexión que distingue y marca los linderos que separan a las posturas teológicas cuestionablemente liberales de las posturas teológicas confiablemente conservadoras. En efecto, para los teólogos liberales, la Biblia a lo sumo contiene palabra de Dios, en una proporción indefinida, mientras que para la ortodoxia conservadora, la Biblia es en su totalidad la palabra de Dios con absoluta exclusividad, al margen de que los individuos la reconozcan o no como tal, bajo la convicción paulina de que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Los teólogos liberales parten entonces de la premisa de que la Biblia no carece de errores y faltas en su redacción en el propósito de darnos a conocer la verdad. A partir de este punto se termina, en nombre de la razón y de la presunta objetividad científica, atacando, distorsionando y negando las doctrinas bíblicas clásicas predicadas y defendidas por la Iglesia a lo largo de la historia, dando lugar a un cristianismo en el cual, como lo dijo Richard Niebuhr, un Dios sin ira lleva a gente sin pecado a un reino sin juicio mediante la obra de un Cristo sin cruz. Relacionemos pues de manera rápida algunos de los tópicos típicos de la teología liberal que han hecho carrera en el ámbito académico en el que se desenvuelven y que le han prestado un muy flaco servicio al cristianismo progresista, al que muchos de estos teólogos dicen representar. El primero de estos tópicos es el relativo a la noción del mito aplicada a las Escrituras en general y al Evangelio en particular. Aplicación que lleva a estos teólogos a negarle a los relatos bíblicos su veracidad y confiabilidad histórica, por una parte, como su originalidad, por la otra. En el primer sentido, la teología liberal llegó a mirar de manera condescendientemente paternalista a las comunidades pertenecientes a las épocas primitivas de la historia humana, incluyendo entre ellas, por supuesto, a la comunidad judía del primer siglo de la era cristiana, como si todos ellos fueran niños incapaces de distinguir sin ayuda la realidad de la ficción y de pensar de manera lógica y racional más allá de los mitos y del misticismo que caracterizaba la atmósfera religiosa del momento. Así pues, la teología liberal consideró que debía corregirle la plana a los escritos inspirados del Nuevo Testamento y proceder entonces a desmitologizar las narraciones de los evangelios y los hechos de los apóstoles, bajo el supuesto de que sus autores mezclaban en ellas de forma indiscriminada y confusa mito e historia, o dicho de otro modo, ficción y realidad. Pero lo cierto es que ni los apóstoles ni la comunidad del primer siglo de la era cristiana era tan ingenua
como para no distinguir los hechos de las fábulas y leyendas surgidas alrededor de ellos, como lo ratifican muchas de sus incidentales afirmaciones que nos informan que ellos ya habían emprendido en su momento la desmitologización propuesta por la teología liberal, haciendo innecesario un nuevo esfuerzo en esta dirección. De tal modo que podemos confiar en que cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Segunda de Pedro 1:16. Y en el segundo sentido, afirman que nada en las Escrituras es realmente original, pues sus doctrinas y contenidos no serían más que préstamos tomados de las mitologías paganas, reelaborados por los autores bíblicos. Con este argumento, la Biblia y el cristianismo quedarían reducidos a ser tan solo una narrativa mitológica de las muchas que la antigüedad nos ha dado a conocer y como tales podrían ser desechados junto con ellas, como poco o nada confiables, en el propósito de honrar y revelarnos la verdad de una manera objetiva y ceñida a los hechos. Pero además de que, desde el punto de vista estrictamente lógico y racional, las similitudes pueden muy bien explicarse también como influencia o rezagos de la verdad bíblica que se hallaría aún presente, pero de forma ya artificialmente adornada y tergiversada en las mitologías paganas, y no lo contrario. Pero lo cierto es que los hallazgos arqueológicos evaluados con objetividad y sin prejuicios muestran algo muy diferente, confirmando de manera sustancial la veracidad de las narraciones bíblicas. Una muestra de esta postura es la afirmación de Tom Harpur en el sentido de que no hay nada que el Jesús de los Evangelios hiciera o dijera cuyo origen no pueda trazarse a miles de años antes, a los rituales de misterio egipcios y otras liturgias sagradas. Afirmación ligera, que cae en el error de suponer o deducir de meras semejanzas de forma entre los misterios paganos y el cristianismo, que éste se apoya en aquellos. No solo porque el cristianismo se basa en hechos suficientemente establecidos por la investigación histórica, a diferencia de los mitos que dan pie a los misterios paganos, sino también porque los teólogos liberales convierten arbitrariamente las eventuales semejanzas formales entre las religiones de misterio y el cristianismo en influencia de las primeras sobre el último, y no contentos con ello, terminan también afirmando que las religiones de misterio son entonces la fuente verdadera de la que se nutre el cristianismo. Es significativo que incluso un teólogo liberal muy respetado como Harnack denuncie y rechace estas conclusiones con estas palabras. Debemos rechazar la mitología comparativa que encuentra una vinculación causal entre todo y todo lo demás. Con estos métodos uno puede convertir a Cristo en un dios solar, o uno puede apelar a las leyendas acerca del nacimiento de cualquier dios concebible o asimilar cualquier especie de paloma mitológica para que sirva de compañía a la paloma bautismal. La varita mágica de las religiones comparadas elimina de forma triunfante cualquier rasgo espontáneo en cualquier religión. No sorprende entonces que con este cuestionable método, unido a su prejuicioso rechazo a los milagros y a lo sobrenatural, la teología liberal niegue doctrinas como la resurrección, mediante confusos refinamientos tales como la afirmación de que la resurrección de Cristo no involucró su regreso a la vida con un cuerpo palpable y tangible de carne y hueso, sino que simboliza tan solo el paso de un nivel inferior a uno superior de existencia incorpórea. Adicionalmente, y en relación con ello, estos teólogos llegan a sostener sin ningún fundamento firme que la muerte y la resurrección del Señor no serían más que una forma de hacer referencia a los ciclos de noche y día, y en especial al ciclo de fertilidad
por el que la naturaleza muere en el invierno para resucitar nuevamente en la primavera. Así, el mito de la sobrenatural resurrección de Cristo sería tan solo una más de las coloridas e imaginativas maneras de expresar el hecho natural de los ciclos de fertilidad, de los que darían cuenta todas las mitologías antiguas, incluyendo entre ellas al cristianismo. De hecho, el segundo de los grandes tópicos de la teología liberal es su cuestionamiento de la identidad de Cristo. En particular, su declarada y bien sustentada divinidad. Porque si bien es cierto que la teología cristiana postula la distinción entre el llamado Jesús histórico y el Cristo de la fe, los teólogos liberales llegan muy lejos al declarar que el Cristo de la fe es ficticio y muy diferente al Jesús histórico, que sería el único que tendría detrás el respaldo de los hechos. Hechos que mostrarían a un hombre tan solo, por exaltado que pueda ser, sin relación con lo sobrenatural y lo divino, adornado luego por la Iglesia con las leyendas y mitos que rodearían al Cristo de la fe. Porque lo cierto es que no importa qué tan alto se quiera encumbrar la humanidad de Cristo, estamos traicionando su mensaje si de manera paralela y simultánea no se afirma también su divinidad, pues a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente en Cristo. Colosenses 1, 19 y 2, 9. Desde esta perspectiva, el hecho de que Dios llegara a ser hombre se juzga como una ficción mitológica, que una vez descartada como tal, deja también sin ningún apoyo cualquier pretensión histórica de Jesucristo por igualarse a Dios, ignorando que son justamente los hechos históricos alrededor de la persona de Jesús de Nazaret los que respaldan con sobrada solvencia su pretensión de ser Dios desde el mismo momento de su concepción como hombre en el vientre de la Virgen María. Los gratuitos revisionismos alrededor de la persona de Cristo emprendidos por la teología liberal están pues mandados a recoger, dándole la razón a Lee Strobel cuando declara: se ha dicho que Jesús era un intelectual, un cínico mediterráneo, un feminista andrógino, un inteligente farsante mesiánico, un mago homosexual, un revolucionario, un maestro de judaísmo zen, terminando por referirse así a estas peregrinas teorías. A lo largo de la historia, aquellos que han investigado a Jesús han descubierto a menudo exactamente a quien querían encontrar, es decir, a un voluble Jesús hecho a su imagen y semejanza. Pero el Jesús verdadero de los evangelios permanece en pie desenmascarando estas falsificaciones, puesto que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. El último de los tópicos de la teología liberal que mencionaremos aquí es el que tiene que ver con la noción del pecado. En este caso, la teología liberal se pronuncia en oposición a la postura clásica sobre el pecado, predicada por la Iglesia con fundamento en la Biblia, que afirma su realidad y nos exhorta a no contemporizar de ningún modo con él, negándolo, justificándolo o atenuándolo, sino más bien procediendo rápidamente a reconocerlo por lo que es y a arrepentirnos y confesarlo sincera y humildemente ante Dios, tomando medidas para apartarnos de él. Pero para poder hacer lo anterior, es necesario comenzar por aceptar conceptualmente la existencia del pecado. Y es aquí donde la teología liberal se caracteriza por su cuestionamiento de la noción misma de pecado, declarándola por completo anacrónica o impropia de los tiempos en que vivimos. Este era el centro de la crítica de Richard Niebuhr a la teología liberal con su frase ya citada. Porque en su intento de hacer aceptable el cristianismo a la mentalidad moderna, la teología liberal procura despojar al cristianismo de todo lo que en él pueda escandalizar y ofender a los cultos y civilizados hombres de hoy, comenzando por la referencia a los milagros
y terminando con la noción misma de pecado, que son precisamente algunos de sus aspectos más singulares y característicos, y que contribuyen a su mayor gloria. Tenemos pues aquí identificadas, a manera de muestra, algunas de las más representativas posturas de la teología liberal que sacrifica la racionalidad del Evangelio, su coherencia interna y su correspondencia con los hechos de la historia y de la experiencia humana, en el altar de un racionalismo ideológico en el que la diosa razón es la que tiene la última palabra en todo, por encima de las sagradas escrituras honradas por el judaísmo y la Iglesia a lo largo de la mayor parte de su historia. Seguiremos viendo en otros podcasts posteriores algunas actitudes similares emparentadas con la teología liberal que se superponen entre sí y se refuerzan mutuamente en un censurable contubernio que busca reducir al cristianismo a una mera y caricaturesca fachada sin contenido ni relación alguna con el auténtico evangelio que Cristo vino a revelarnos al precio de su propia sangre y de su vida ofrendada por nosotros en la cruz. Pero por ahora debo dejar aquí. Si quieren adquirir el libro, que verán de nuevo en pantalla, en Colombia es muy sencillo. Solo deben transferir o consignar su valor de 40,000 pesos a la cuenta de ahorros Bancolombia que aparece aquí en pantalla. Y hacernos llegar a nuestro correo creerycomprender@gmail.com el comprobante o pantallazo de la transacción con sus datos personales, como nombre, dirección y número de celular. Y se los enviaremos en el término de la distancia a cualquier lugar de Colombia por Interrapidísimo con pago del frete contra entrega. Esta información también la encontrarán en el texto de descripción de estos podcasts. Y en los siguientes ejemplares comprados y enviados estaremos obsequiando otro de mis libros, ya sea La razón y la fe, compatibles o irreconciliables, o Materia o espíritu, un falso dilema, hasta agotar existencias, que no son tantas. Apresúrate entonces, y los animo a que quienes no lo han hecho todavía se suscriban a nuestro canal, nos digan si les gustó y lo compartan con sus contactos. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.